Bueno, sí. Estamos comenzando así con ustedes aquí, ya lo saben, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, para todo el mundo. Su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez, dándoles la más cordial bienvenida. Así que para ustedes que están por ahí, déjenme porque ya veo por ahí algunos que están saludando. Bueno, lo que pasa es que tengo el chat del Face abierto, déjenme ver. Así que déjenme ponerles nada más. Y desde luego, si no sintonizan, pues ya lástima ellos. Ellos se lo pierden, ¿verdad? También déjenme también por ahí buscar ¿cómo se llama? Para que tengamos algo de fondo musical. Pues quisiera ponerles por ahí hasta como dijeran, de los cantos que tenemos, pero mejor vamos a tomar así para que no tengamos que estarle cambiando y desde luego dejar que la música esté de fondo musical. Así que, para ustedes que están por allí atentos y los que se estarán conectando, reciban saludos desde este lugarcito en el bello estado de Morelos, país México. Así que ya estamos con ustedes. Hoy precisamente estaremos platicando, comentando, por eso les puse ahí, el título es Comentando. Vamos a comentar respecto, porque ya viene precisamente para muchos lugares la celebración de lo que le llaman la Pascua o el Vía Crucis o la muerte de Jesucristo, en fin, o la crucifixión o el sacrificio o lo que también nosotros miramos conforme a la Biblia, algo que es menester también aprender y conocer. Comentando. Es el programa que estoy tomando con ustedes a través de este medio. 22 horas, tiempo de México. Me retrasé unos minutitos. Yo sé que ustedes son conscientes de que en lo que se acomoda uno, termina otro. Y estaba mirando de que terminase el programa de Peques IDI a través de www.radio-medioidi.com con nuestra hermana locutora, directora y DJ Abigail Rodríguez, que transmite desde Metepec, Estado de México. Bueno, ya concluyó su programa y ahora me permito saludarles a ustedes y a los que estén por ahí. Hermana María Godínez, saludos hasta Seattle, Washington. ¿Y quién más tengo por ahí? Déjenme ver. Porque, también Araceli Bautista, saludos por ahí. Espero que le haya solucionado lo que me preguntaba. Y déjenme ver también por ahí Lucio, bueno, no sé. Ahí mandan saludos, que tengamos una feliz y buena noche. Bueno, el Señor Dios lo habrá de permitir. Repito que hoy estaremos comentando precisamente la crucifixión de Cristo. Así que, para ustedes, los que logran sintonizar, pues aquí nos encontramos. Saludos pues a nuestra querida locutora y DJ Abigail Rodríguez, que ya se despidió del programa. Y bueno, es cierto, le dice al hermano Lucio, no hay que perder la fe. Muy bien. Así que desde este lugar para ustedes, el tema, la crucifixión de Cristo. Repito, es comentando. Todavía no me acomodo, ya les mencioné que por este medio estamos en esta situación. Soy iniciante o novato o amateur en este tipo de transmisión y quiero decir que todavía no me acomodo. Estoy utilizando en la mañana a las 11 horas de la mañana, tiempo de México, y ¿cómo se llama? En esta hora de la tarde o noche a las 22 horas. Así que, porque algunos me han dicho que en cuestiones de la mañana andan trabajando y bueno, pero de todos modos, por Periscope ustedes pueden ver y solicitar con el enlace que les ponga la retransmisión. Les recuerdo que esta aplicación mantiene en la nube la transmisión todavía por 24 horas, así que la que se transmitió anoche está a punto de ser borrada. No la borro yo, la borran en forma automática. Algunas alcanzo a subirlas a YouTube, pero otras por situaciones que no sé si por la forma de la grabación o quién sabe. Bueno, deje de responder el saludo que dice nuestra hermana Abigail, dice, y que está por ahí. Bueno, pues entonces, repito, el tema es
comentando la crucifixión de Cristo. Y empiezo. Creemos que la Biblia enseña que Jesús fue crucificado en el día comúnmente llamado miércoles y que estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, resucitando en la parte final del día sábado o séptimo día de la semana, para cumplir la profecía de su señal que dice en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Me voy a permitir buscar la cita porque ¿saben qué cosa? Son las palabras del mismo Jesucristo que le dice precisamente vamos a decirlo, porque le preguntan o le mandan señal y él dice, no, pues señal ustedes no les será dado. Dice así Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante. Recuerden que estaré utilizando la Biblia traducción lenguaje actual para ustedes que no están muy acostumbrados y sobre todo las palabras sean más sencillas. Así lo dice la TLA o Biblia traducción lenguaje actual. Mateo capítulo 12 versículo 38 en adelante. Entonces, algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús, Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestre que tú fuiste enviado por Dios. Pero Jesús les contestó, ustedes que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba, pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Escuchemos, son las palabras mismas del Maestro, el Redentor y Salvador del mundo, el Mesías, Hijo de Dios. En la tumba 3 días y 3 noches. Son palabras que ahí los encontramos. Bueno, esto es para que nos demos cuenta porque precisamente al ir mirando la lectura que tenemos, déjenme decirles entonces que nos dice así de esta manera. Y por ahí me mandan saludos a nuestra querida hermana Lola Amaro. Sí, bueno, déjenme responderle porque quizá ya no esté escuchando y por lo tanto sí pueda leer el mensaje que le mande. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Así que, para aquellos que van sintonizando, 3 días y 3 noches, dijo el maestro. Así que sigo leyendo que resucitó en la parte final del día sábado, o séptimo de la semana, cumpliéndose así la profecía de su señal que él mismo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 39 al 40. También tenemos la cita de Mateo 28 que la voy a buscar para poder ustedes, darles la lectura y ustedes también se vayan beneficiando de esto. Déjenme buscarlo, Mateo capítulo 28. Y tendremos la lectura que nos dice también el material explicativo. Dice Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. El domingo, escuchen bien, el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, escuchen, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a la mujer, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darles las noticias a los discípulos. Esto es lo que nos dice la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 8.
Tenemos citas también como la del profeta Daniel capítulo 9, versículo 27, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6, les vamos a buscar. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 16, vamos a buscarlo para que también podamos tener la lectura. Evangelio de Marcos capítulo 16 y vamos a escucharlo. Tal vez me tarde un poquito en esto por lo del tema que es, repito, comentando. Ya saben, aquí a través de este medio. Finalmente tenemos la oportunidad de estar de esta manera conectados y sobre todo para tener pues algo de actividad y también de conocimiento. Así que nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Ahí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie en el camino porque estaban muy asustadas. Así que, teniendo la lectura, entonces podemos mirar que tenemos que ver. Dice el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Pensemos, vamos a llegar a la conclusión, bueno, lo vamos a ir mirando porque la mayor parte de la gente cuando lee la Biblia dice que Jesús murió en viernes, bueno, dice la víspera del sábado, no dice que sea exactamente viernes. Tenemos que recordar que todavía hasta la época en que se escribió el Nuevo Testamento, como es en el primer siglo, los términos días de la semana como los conocemos todavía no los teníamos. Por lo tanto se decía la víspera del sábado, o sea, antes del sábado. Y la gente concluye porque algún traductor le puso viernes y concluye que era viernes. Pero no puede ser eso posible. Y lo vamos a mirar conforme a las Escrituras. Así que no se despeguen. Continuamos con esto. Si hacemos juicio conforme a la enseñanza protestante y a la iglesia popular, con referencia a este punto, Jesús fue puesto en la tumba en la tarde del viernes. ¿Sí? Observen. Y resucitó el domingo en la mañana, antes de la salida del sol. Con esto tendríamos solamente una parte del día viernes, con su noche, y todo el día y la noche del sábado. En total 36 o 37 horas. Pero entonces no se cumpliría, oigan bien, no se cumpliría las palabras de Cristo, el Maestro mismo, las cuales citamos en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Así, 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? No lo olviden, Estamos utilizando la Biblia traducción lenguaje actual. Puedes utilizar la Biblia Dios habla hoy, la latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, el Código Real, el que gustes, no importa, finalmente es para que razonemos de la Escritura. Por eso decimos comentando. Está bien. Ahora bien, por lo que para una mejor comprensión de este estudio lo vamos a dividir en 2 partes, iniciando con las palabras del profeta Daniel que dijo, según Daniel capítulo 9, versículo 26, a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Repito, libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Ahora bien, el profeta expresaba el día en que moriría el Mesías. ¿Se fijan? A la mitad de la semana, así lo dice. Por lo que en los últimos días de la vida de Jesucristo se fueron cumpliendo eventos ya profetizados. Y vamos a empezar el estudio día por día del mes, para que así no nos equivoquemos, sobre todo porque, de acuerdo a la Escritura, el Cordero debería de sacrificarse un día específico de un mes especificado también en la sagrada y bendita palabra de Dios. Y no me vengan aquí, quiero decir, no es que vaya a ser martes, miércoles o jueves o domingo, no, vamos a verlo así, conforme a las Escrituras, primero al día del mes y luego vamos a concluir qué día de la semana también era. ¿De acuerdo? Ahorita con calma. Por lo tanto, les hago la atenta invitación para que continuemos en el estudio que estamos mirando, por favor, y continuamos en esto. Ahora bien, el profeta expresaba que moriría en los últimos días de Cristo. Bueno, ya vimos que se fueron cumpliendo los eventos. Y vamos a iniciarlo con el día viernes 9 del mes de Nisan, cuando estando en Betania sus pies fueron ungidos en la casa de Lázaro, según lo cita el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a buscarlo, Evangelio de Juan, capítulo 12, para que vayamos paso a paso cómo nos vamos dando cuenta de esto. Evangelio de Juan, capítulo 12, nos dice así. Déjenme, porque también en lo que voy encontrando la cita, es cierto que no tengo que hojearlo, nada más lo busco aquí mismo en el ordenador para que me dé la cita y me aparezca. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 y 3, que nos dice así. 6 días, escuchen bien, 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro, perfumó los pies de Jesús, después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Bueno, pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariotes, el que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor si hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo, y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Observen, entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad a Judas no le importaban los pobres, dijo esto porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, pues a veces tomaba de ellos. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, no nos interesa ahorita por el momento mirar parte de la historia de Jesús, de Judas. Pero aquí nos damos cuenta que tantos días antes de la celebración de la Pascua, ¿se fijan? ¿Cuántos días? Espero que se les haya quedado. Por eso decimos que el día 9, viernes 9 de Nisan, llegó a Betania. Posteriormente, el día sábado 10 de ese mes, entra a Jerusalén montado sobre un pollino y es aclamado, cumpliéndose la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que también le vamos a dar lectura para que también ustedes puedan estar atentos ahí. Zacarías, fíjense bien, vamos a buscarlo. Zacarías, capítulo 9, con un poquito de calma. No se desesperen, tenemos un buen rato. Finalmente, si te llegas a desconectar, déjame decirte que podrás ver también la retransmisión. Siempre que guardes el enlace y puedas volverlo a buscar. Te recuerdo que estoy por Periscope vía Twitter. Mi es @Domingulara.
es tu servidor que está hablando, Antonio Lara Domínguez, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México. Bueno, el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 9 nos dice así: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito, es humilde pero justo y viene a darte la victoria. De esa manera vemos que Jesús cumple la profecía al montar ese burrito y entrar precisamente a Jerusalén. También lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 36. ¿Quieren que veamos la cita? Pues bueno, vamos a verla porque esto es importante para que nos demos más plena idea. Recuerden que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que escudriñarla para comprender mejor las cosas y no dejarnos llevar, no dejarnos guiar por lo que dicen o por las costumbres o mejor dicho hasta por las tradiciones, porque la verdad, eso nos llega a confundir. Y si estudias, tú eres un estudioso, te darás cuenta que ahí está plasmado en la bendita palabra de Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 12, en su versículo 36 de esta manera: Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y que les dieran todo lo que pedían, así como los israelitas les quitaron a los egipcios. Bueno, ese es cuando Dios le ordenó a través de Moisés que a los egipcios les pudieran precisamente todo, ¿verdad? Todo lo que se pudieran llevar de oro, en fin, y el pueblo así salió de Egipto en ese día, cuando cumpliéndose 430 años de haber vivido allí. Ustedes pueden verificarlo, esto que les comento y menciono, en el libro de Éxodo capítulo 12, y ustedes pueden ahí mirarlo con calma para que también se vayan haciendo la idea de escudriñar, de buscar e informarse, ¿de acuerdo? Bueno, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 12 al 15 también menciona algo semejante, lo mismo que el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 6 al 11. Pero vamos, el día domingo 11 del mes de Nisan, ¿sí?, el día domingo 11 maldice a la higuera, regresa a Jerusalén echando a los vendedores del templo. Y esto lo podemos ver en el Evangelio tanto de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 19, como Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19. Lo vamos a leer. El detalle es que encontramos que ahí se molesta, vuelca las mesas de los cambistas y los corre y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva, bueno, una cueva de ladrones. Pero vamos a verlos, ¿qué prefieren? Primero vemos Éxodo capítulo 29, Éxodo capítulo 29, déjenme buscar 29, para que así tengamos precisamente la oportunidad de ir mirando. Y nos dice así la lectura, 29, versículo 38 y 39. Dice así: todos los días sin falta deberás ofrecerme sobre el altar 2 corderos de 1 año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana y el otro en la tarde. Bueno, si leemos lo que dice el libro de Éxodo, se está enfocando al sacrificio diario que se tenía que hacer, ¿cierto? Para que nos demos plena idea. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre entonces con el Evangelio de Marcos, capítulo 11, ¿sí? Déjenme buscar la cita también con un poquito de calma. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Lo bueno que me funciona todavía este aparatito, si no, se imaginan la lata que tendríamos que estar dando. Bueno, haría el comentario mucho más breve o más ligero. Dice Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 20 y al 21, dice así, escuchemos. Pero a la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. ¿Se fijan?
Esto es entonces que nos damos cuenta que precisamente se cumple lo que está ocurriendo y que de acuerdo a esto también estamos mirando. El mismo Evangelio de Marcos capítulo 11 nos habla de que Jesús, entra montado en ese burrito y así es como se van cumpliendo los días que vamos encontrando aquí, que se van marcando. Por eso les hacemos una especie de, no de croquis, sino de un mapa para que ustedes vayan tomando el seguimiento. Bueno, el día lunes 12, escuchen, el día lunes 12 pasa por la mañana y ve a la higuera que se ha secado. Es la lectura que acabamos de tomar. Y viene a Jerusalén, Mateo capítulo 26, versículo 2, Marcos capítulo 11, versículo 20 y 21, y Lucas capítulo 21 y versículo 37. Así que Marcos también nos da la aclaración tanto del día domingo como del día 11. Fíjense, me voy a regresar un poquito a mismo Evangelio de Marcos, pero en los versículos 20 para que nos demos idea. Fíjense bien. Al llegar la noche, estoy en esto, versículo 12, vamos a ver, en adelante. Al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y los discípulos lo oyeron. Por eso cuando leemos ya en los versículos más adelante, que es el 20 y 21, encontramos que precisamente ya ven al árbol completamente seco, la higuera. Y esto para que nos demos cuenta que se cumple lo que Jesús había indicado. El día martes 13, oigan bien, ¿se acuerdan hasta el proverbio que dice, o refrán, en martes 13 ni te cases ni te embarques? Pues déjenme decirles que si ustedes escudriñan parte del mito de este día, van a encontrar que precisamente tiene parte de ello cuando Jesús, vamos a esto. El martes 13 se esconde por causa de los judíos que querían matarle, y por la tarde de este día manda a sus discípulos para que preparen la Pascua. El día miércoles 14 de Nisan, por la tarde, al iniciar el día por la tarde oscura, se sienta a la mesa con los 12. Según el Evangelio de Mateo 26, versículo 17 y 19, y versículo 20 y versículo 30. Y también el Evangelio de Lucas 22, 14 y 21. Aquí se inicia la última noche de la vida de Jesús, día en que tenía que morir para que se cumpliera la escritura que moriría a la mitad de la semana. Observen, ¿sí? También haremos una reseña de esos momentos del día 14 de Nisan, que era miércoles y era la mitad de la semana para que se cumpliera lo escrito por el profeta Daniel. Nuestro maestro, al comenzar el día 14 del primer mes, que se llama Nisan, también se llama Abib, pueden ustedes checar el calendario hebreo, el calendario judío, si así les place llamarlo, y van a encontrar esto. Hizo la Pascua con sus discípulos el día anterior a la Pascua de los judíos, que tenía lugar el comenzar el día 15 del mismo mes, y que entonces era llamado el sábado ceremonial, o también conocido como la fiesta de los panes ácimos. A eso se debe que podamos leer en alguno de los evangelios el gran día del sábado. Y si ustedes pueden cotejar alguna Biblia judía, nada más busquen el término el gran Shabbat, ¿sí? Y van a encontrar que precisamente está enmarcado dentro de la celebración tanto de la Pascua judía como de la celebración de los panes ácimos, así como están escuchando. Bueno, y calculamos que de la puesta del sol a las 21 horas, o sea 9 de la noche, Jesús hizo la Pascua y estableció lo que llamamos la cena mística y el lavatorio de los pies, según lo podemos ver relatado en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 20 al 29, y también en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 14. Después de esto,
quieren, sí, bueno, vamos a dar una parte de lectura a esto porque creo que sí es conveniente. Vamos a escoger Mateo, ¿sí? Mateo 26, para que tengamos esa lectura y tengamos más que nada la confirmación de lo que estamos mirando. Y, sí, Mateo 26, déjenme ponerle la cita. Y estamos comentando. Por ahí les mando saludos a todos aquellos que ya se han conectado, que se están conectando. Algunos ya lo saben y bueno, de aquí a que se va extendiendo, de que transmitimos a esta hora. Les repito, en la mañana es a las 11 horas de la mañana tiempo de México y en la tarde es a las 22 horas tiempo de México. Ya podrás tú sintonizar tu horario local. Disculpa. Porque si me dices, estoy en Brasil, estoy en Argentina, estoy en la India, estoy en Gibraltar, pues tendría que ser un cálculo de horas. Pero bueno, vamos entonces, nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, desde los versículos 20 al 29, y nos dice así, tengamos un poquito de atención para que veamos con detenimiento. Mateo 26, versículos que les dije, perdón, también como dijeran, ya se empieza a fallar esta cabeza. Versículo 20 en adelante dice así: al anochecer o al atardecer, término bíblico, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, ¿no estarás acusándome a mí, verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo, es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Bueno, hasta ahí tendríamos la lectura para que nos demos plena idea de lo que sucede. Es cuando Él está estableciendo lo que puede llamarle la Santa Cena, lo que algunos le dicen la cena mística, pero más que nada la cena que instituye Jesús como Redentor y Salvador del mundo. Es verdad que tiene su raíz o su trasfondo o su inicio en la Pascua que fue instituida por Dios para los judíos, pero es muy distinta. Bastante distinta, y por lo tanto continuemos con el comentario que estamos realizando. ¿Seguimos? Después de esto, fue a orar al huerto de Getsemaní, donde oró posiblemente por 3 horas. Esto es de las 9 o 21 horas a la medianoche. ¿Saben por qué? Ustedes pueden también checar el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 30 y versículos 36 al 45, donde se van al monte de las olivas a orar y Él se retira y pasa 1 hora orando y regresa y habla con sus discípulos. Pero me voy a permitir, vamos a tener la lectura para que así no perdamos de hilo esta secuencia que vamos llegando. Dice Mateo 26, versículo 30. Después de eso, cantaron un himno a la semejanza de la Pascua de los judíos y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí,
porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me vuelva a en la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Y entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo, no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Escúchenlo, esto lo estoy mencionando para que se den cuenta cuánto tiempo fue el que pasó orando, porque de esa manera podemos visualizar que sí fueron las 3 horas que él estuvo, desde las 9 de la noche hasta la medianoche, sí, en la forma como computamos el horario nosotros actualmente. Bueno, la lectura sigue diciendo que él vuelve a retirarse, fíjense bien, versículo 41. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos. Observen, 1 hora, otra hora más. Nuevamente, versículo 44, se apartó de ellos y oró por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 y les dijo, ¿todavía están durmiendo? Vamos, ya vienen los malvados para apresarme. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. Así que encontramos que sí, desde el momento en que les dice 1 hora y se retira 1 hora, transcurren, es lo que creemos que 3 horas. Por lo tanto, hasta la medianoche cuando llegan a tomarlo preso. Lo aprenden a la medianoche y lo llevan ante Anás y Caifás, donde lo tienen hasta las 3 de la madrugada, así como lo computamos nosotros, que es lo que se llama el canto del gallo. Lo podemos ver también en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, el mismo que estamos leyendo, versículo 46 al 48. Me voy a permitir darles la lectura rapidito. Así que lo llevan a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Bueno, ya sabemos qué es lo que pasa y vemos que ciertamente lo llevan, pues, ante el sacerdote, el sumo sacerdote, luego ante primero Anás, Caifás, etcétera. Y bueno, vamos a continuar con el comentario. Recuerden, estamos comentando, ¿verdad?
Su servidor y amigo, les repito, desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México, para todos ustedes que están por ahí sintonizando. Son las 22:47 tiempo de México. Si están cansados, lo podemos dejar y continuamos otro día, no se preocupen. Es que lo hago porque muchos de ustedes que trabajan, pues solamente tienen la oportunidad. En algunos lugares es más temprano, es cierto que en otros lugares ya es muy noche, pero te repito, puedes ver la retransmisión, acuérdate, @domingulara, ¿sí? Por Periscope vía Twitter. Bueno, sigo leyendo porque si no también se va a hacer más tarde. Bueno, lo aprenden a medianoche, ya lo vimos, de las 3 de la madrugada en adelante hasta las 6 es llevado ante Pilatos y luego ante Herodes, según Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 1 al 2 y Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 1 y versículo 6 al versículo 11 y Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 28. A la hora de sexta, ¿sí?, es entregado al pueblo, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14. Lo crucifican a la hora de las 3, que serían precisamente las 9 de la mañana. Esto quiero decirles que se computaban las horas cuando salía el sol. Si sale a las 6 de la mañana, de las 6 a las 7 es la hora primera, de las 7 a las 8 es la hora segunda y de las 8 a las 9 es la hora tercia. En algunas Biblias ustedes van a encontrar, era la hora tercia, ¿cierto? Bueno, así que lo crucifican a la hora tercia, que serían las 9 de la mañana, según Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Muchos que leen, dice a las 3, confirman que a las 3 de la tarde lo crucifican. Pero déjenme decirle que de acuerdo tanto a los libros que escribiera el profeta Moisés, la hora del sacrificio de la tarde es a las 3 de la tarde o la hora nona. Pero a esa hora es cuando muere Jesucristo, el Salvador del mundo. No que lo crucifiquen, a esa hora muere. Vamos a continuar con esto. Así que lo crucifican a esa hora y estando en la cruz, observen, desde la hora sexta, las 12 del día, hasta la hora de nona, 3 de la tarde, hubo tinieblas, según lo marca el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 46. Y también Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 33, y Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44. A la hora de nona, o 3 de la tarde, muere el Señor Jesús. Ustedes pueden comprobarlo en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 47 al 50. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34 al 37. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 46. Y Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y ya encontramos entonces a qué hora muere. Ahora, si queremos mirar a qué hora se es sepultado, porque de acuerdo a las palabras que él mismo había dicho, 3 días y 3 noches estaría en la tumba. Y para ello me puedo volver a regresar, mejor dicho. Sí, perdón por la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 12, ¿sí? Para que confirmemos las palabras que él mismo dijo. Fíjense bien. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39 y 40. Jesús les contestó: ustedes que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba, pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Así es la lectura y es precisamente lo que les estoy mencionando. La Biblia que tomé, vuelvo a repetirles, es la TLA o traducción lenguaje actual, para que ustedes puedan verificarlo, y si tienen otra, pues también ahí pueden comprobarlo. Así que 3 días y 3 noches, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos entonces. Si muere a las 3 de la tarde, pero todavía no está sepultado, porque él claramente dijo 3 días y 3 noches en la tumba. En la versión 1909 dice 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Bueno, es una forma metafórica de hablar de la tumba o el sepulcro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, lo bajan de la cruz y lo sepultan. ¿Por qué lo sepultaron tan rápido? ¿Se acuerdan? Fueron a ver si ya había fallecido y ya ni siquiera le quebraron las piernas como a los otros. Vamos, ya no viene el caso de hablar. Pero a él, pues entonces va alguien y pide su cuerpo para que se lo entreguen y sea sepultado. Y lo hicieron de rápido porque se acercaba el gran día del sábado, pero no el sábado semanal. Eso es lo que deseamos que ustedes, los que están por ahí, entiendan. Para el judaísmo, si ustedes checan la festividad llamada solemnidad de los ácimos, van a encontrar que el día 15 del mes de Nisan es también llamado el gran sábado, porque era conocido como el sábado ceremonial, donde ya habían unido tanto la muerte, tanto la celebración de la Pascua, como la celebración de los panes ácimos. Por eso era conocido y todavía hasta la fecha llamado como el gran sábado ceremonial. Y es ahí donde la gente se llega a confundir, donde dice la víspera del sábado muere y entonces lo sepultan y concluyen que es viernes. Pero es un razonamiento un poquito ilógico porque, repito, todavía cuando fue escrito los evangelios en el griego llamado koiné, todavía no teníamos los días de la semana como los tenemos actualmente. ¿Cierto? Bueno, y puedes verifica un diccionario cualquiera y pregunta, o más bien indaga, desde cuándo se le llamó a lunes, martes, etcétera, etcétera. Lo bajan de la cruz y lo sepultan, porque estaba el gran día de los judíos, que era la fiesta de los ácimos. Y para ello te puedo invitar que verifiques el libro de Levítico, capítulo 23, donde nos dice hasta qué día se habría de celebrar la festividad o solemnidad de los panes ácimos. Te voy a llevar precisamente a la lectura esta para que no se te quede ahí pensando. Y tú puedes verificarlo. Repito, libro de Levítico. Entre los judíos dicen Vaikra, no, pero Levítico capítulo 23, fíjense bien, ahorita les busco el versículo, vamos a ver. Versículo 6. El versículo 5, celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib, ¿cierto? Y fíjense, el versículo 6, y el día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. El día primero de ese día, que es el 15, y el séptimo, por eso se celebra por 7 días, celebrarán un culto en mi honor y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de la fiesta deberán comer pan sin levadura y quemar ofrendas en mi honor, o pan ácimo, como le llama actualmente todavía la mayor parte del pueblo judío. Y es esto entonces, la solemnidad de los ácimos es el día 15 como sábado ceremonial y para ellos llamado el gran sábado. Ahí donde tienen la confusión entonces que Jesucristo fue muerto el día viernes, pero no es así porque no era viernes, fue un día en la víspera. Bueno, vamos a verlo. Lo bajan de la cruz y lo sepultan porque ya estaba. Y por lo tanto Jesús fue sepultado, escúchenlo bien, el día miércoles y se levantó de la tumba antes del día primero de la semana. ¿Se acuerdan que leímos el Evangelio de Mateo capítulo 28? Apenas amaneciendo, el primer día de la semana fueron las mujeres, pero ya no lo encontraron porque ya había resucitado. Y esto porque tenía que cumplirse. Fíjense, si él muere el miércoles, como también lo indicó el profeta Daniel, a la mitad de la semana, vamos a suponer, a la hora que ustedes digan, debieron haberlo sepultado antes de que empezase el día. Acuérdense que para todavía la mayor parte de los judíos, el día empieza de tarde a tarde. Si el día, piensen ustedes, que empiece a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, es decir, que a él tuvieron que haberlo sepultado antes. Díganme ustedes, puede ser a las 17 horas 40 minutos, ¿sí? Unos minutos antes de las 6 de la tarde. Y si contamos,
miércoles, al jueves, un día, al viernes 2 días, al sábado, 3 días. Y resucita el sábado, al concluir el día sábado. ¿Por qué no fueron los discípulos o algunas de las mujeres el sábado? Porque ellas estaban reposando el sábado conforme al mandamiento y conforme a la costumbre. Pero sí fueron el día domingo y encontraron que ya había resucitado. Bueno, sigamos con el comentario. Recuerden, estamos comentando, repito, son las 10 horas, 22 horas 58 minutos tiempo de México. No sé si todavía tengan pues para seguir escuchando y espero que mi teléfono aguante. Recuerden que la otra noche nos quedamos a la mitad, se apagó el teléfono porque la pila se había agotado, pero yo tengo la culpa por no conectarlo, pero no lo puedo conectar porque la conexión estaba en la parte de abajo y tendría que voltearlo y entonces no saldría sino que quedaría de cabeza. Bueno, no quiero que me vean de cabeza, la verdad. Bueno, entonces vamos a ver. Así que Jesús fue sepultado el miércoles y se levantó de la tumba antes del día primero de la semana, hecho que nos hace pensar que fue puesto en el sepulcro 3 días y 3 noches, lo cual debió haber sido la noche precedente al día 15 de Nisan, o antes del jueves de aquella semana. Es decir, recuerden que si fue el miércoles cuando él muere, el jueves empezó en la tarde y antes de que empezara el jueves él fue sepultado. Así que contamos al jueves siguiente para que entre el viernes, primer día, y así nos vamos. Entonces, por lo tanto, vamos mirando. Hermanos, recuerden que el apóstol Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está citando la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No pensemos como solemos pensar algunos, así, oigan bien, es que, oye, ¿y tú cuándo te bañas? Cada tercer día. ¿Cómo? Sí, me baño el lunes, martes no, y el miércoles sí. Y ya dice que cada tercer día. No, aquí al tercer día es a los 3 días. Y para ello, repito, las palabras de Jesucristo mismo, 3 días y 3 noches, ¿cierto? Bueno, entonces sigo leyendo y vemos esto. Conforme a las Escrituras. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que él siempre creyó conforme a las Escrituras. Podemos leer en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Los escribas y fariseos, no creyendo en el Señor Jesús, le demandaban señal, por lo que el maestro para este evento les dice que la señal que les sería la del profeta Jonás, que así como estuvo el profeta en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, el Hijo de Dios estaría en el corazón de la tierra. Ya lo vimos, ahí claramente lo especifica la Biblia, traducción lenguaje actual, tumba, ¿cierto? 3 días y 3 noches, o sea, un lapso de 72 horas. Si tú estás pensando que muere en viernes, fíjate bien, y vas a contar los 3 días, entonces viernes, al sábado 1 día, al domingo 2 días y al lunes 3 días. ¿Para cuándo debería de resucitar al Cristo que tú estás pensando? El lunes. Y entonces, ¿no sería el Cristo que nos dice las Sagradas Escrituras? Porque aquí estamos mirando conforme a las Escrituras, no conforme a nuestro pensamiento o invención del ser humano. Porque si muere en viernes, tampoco puede resucitar el domingo, como se le llama domingo de resurrección, por esto. Porque si lo sepultan en viernes, del viernes al sábado en la tarde es 1 día. Al domingo en la tarde serían 2, pero espérame. Fueron las mujeres el domingo en la mañana y dijeron que ya no estaba porque ya había resucitado. Es decir, que no había completado ni siquiera 2 días.
Ese Cristo que estamos tratando de inventar no es el que nos dice las Sagradas Escrituras. Te invito a que escudriñes y también te des un poquito de quemarte las pestañas. Es metafóricamente hablando, estudiando, escudriñando para que comprendas de la mejor manera. Bien, vamos a continuar. Las palabras las dijo Jesucristo mismo, 3 días y 3 noches en la tumba. Y bueno, así que de modo, para dar cumplimiento a esta señal, el Divino Salvador estuvo en el sepulcro 3 días completos y 3 noches completas. Y esto fue una señal definida para los incrédulos. Y es la misma que Él dijo, no la inventamos nadie. También los sacerdotes y los fariseos reconocieron después de que Jesús fue sepultado que les dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Según Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64. Esto lo podemos ver porque ellos fueron y hablaron con Pilato y le dijeron, ¿sabes? Recordamos que aquel hombre nos dijo que después de 3 días él resucitaría. Por lo tanto, te pedimos que mandes soldados para que vigilen la tumba, no sea que sus discípulos roben su cuerpo y después digan que fue precisamente, y entonces esto venga a redundar en otra cosa. Les hago la invitación para que ustedes puedan ver esa lectura. ¿Quieren que se las lea? Bueno, pues entonces la buscamos. Evangelio de Mateo, fíjense bien. Espérenme con calma, saben que tengo que tardar, como si estuviera hojeando la Biblia, así que no se me desesperen. Capítulo 27, fíjense bien. Y vamos a encontrar las palabras que dijeron los sacerdotes para que le fueron dichas a Pilato para que fueran a resguardar la tumba. Y esto lo encontramos entonces así. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62 en adelante, que nos dice así. El día siguiente era sábado, escuchen, el día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del 3er día. Fíjense bien, Pilato les dijo, ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Por lo tanto, ellos sí sabían que tendrían que transcurrir 3 días y entonces quizá resucitaría. Estaban incrédulos, pero sí sabían de los 3 días, no de 1 día y medio como se está marcando. De viernes a sábado 1 día y a domingo en la mañana, ¿cuántas horas son? Apenas 30 y tantas horas, ¿verdad? Bueno, haz el cómputo. Para entender estas palabras continuaremos con el estudio, recordando que lo sepultan el día 14 de Nisán. Al final de ese día, 14 de Nisán, José de Arimatea viene a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. El Evangelio de Marcos dice que era la preparación, es decir, la víspera del sábado ceremonial. Según Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 42, cuando fue sepultado. Y el apóstol Juan, que escribió después de todos los evangelistas, dice, era la víspera de la Pascua. Más adelante explica que era el gran día del sábado, según Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14 y 31. Con esto les estoy confirmando, era el gran sábado y no propiamente el sábado semanal. ¿De acuerdo? Puedes verificar un calendario para que si veas qué día sigue después del miércoles. Sí, ¿verdad? Sigue el día jueves. Y por cierto, si sigue el día jueves, entonces ¿cómo es posible que ahí diga el gran sábado? ¿Verdad? Digo, es cuestión de que razonemos un poquito. Vamos a ver. Entonces nos dice así, de esta manera, y vamos a verlo.
Perdón, me distraje y ahora... Sí, el Evangelio de Marcos dice que era la preparación, es decir, la víspera del sábado cuando fue sepultado. Y el apóstol Juan, que escribió después de todos los evangelistas, dice era la víspera de la Pascua. Y más adelante explica que era el gran día del sábado. Ese sábado no era común o semanal, sino el gran día del sábado que corresponde a una celebración anual. Como ya terminaba el día 14 de Nisán, sepultaron a Jesús. Y las mujeres que le siguieron vieron dónde lo sepultaban y reposaron el sábado ceremonial, que era el jueves, o sería jueves 15 del mes de Nisán, según Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 47. Pasando este sábado ceremonial, las mujeres fueron y compraron drogas aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, según lo relata el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Estas compras las hicieron el día viernes 16, y el siguiente día era un sábado semanal. Y de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 56, ellas reposaron el sábado conforme al mandamiento, porque el mandamiento de Éxodo capítulo 20 dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y el profeta Isaías nos dice en capítulo 58 versículo 13, no andarás caminando tus propios pasos en mi día sábado, sino que lo tendrás, en completa santificación. Así que con esto vamos concluyendo que sí, ciertamente, dejaron pasar el jueves, que era el gran sábado, el viernes compran las especies aromáticas y luego se atraviesa el sábado semanal y lo reposan conforme al mandamiento, así lo dice el Evangelio de Lucas. Y desde luego, entonces no pudieron ir a la tumba sino hasta el domingo en la mañana, pero Cristo ya había resucitado. Observen, pensemos, entonces, así sí nos da lo que dice el profeta Daniel a la mitad de la semana, miércoles, al jueves 1, al viernes 2 y al sábado tercer día, los 3 días que él había dicho conforme a la profecía del profeta Jonás. Bueno, siguiendo esto, en la víspera o tarde del sábado próximo a que entrara el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, pero ya no encontraron el cuerpo del Señor porque ya había resucitado. Tomando en cuenta la hora de su muerte, la hora de nona, 3 de la tarde del día 14 de Nisán, y antes de que entrara el sábado ceremonial, aproximadamente 6 de la tarde, entre este lapso de 3 horas, el Señor fue sepultado. Díganme ustedes a las 4, a las 5, a las 6, pero no antes, no después, porque entonces entraba el gran día del sábado y por eso ellos no podían ni estar contaminados. ¿Se acuerdan que los sacerdotes cuando fueron a Pilato les dijeron que pasaran y él dice no, porque no queremos contaminarnos para estar limpios el gran día del sábado? Bueno, entonces vamos con esto. Se cumplieron los 3 días y las 3 noches, o sea, 72 horas, ¿cierto? A la hora que lo hayan sepultado, aproximadamente 6 de la tarde, y las mujeres vieron donde se puso el sepulcro al finalizar el sábado, y ya no lo encontraron. Significaba que a la hora que lo sepultaron es la misma hora en que resucitó, pero del día sábado semanal, no domingo, como la mayor parte de la gente cree, y hasta le dice domingo de resurrección. No, sábado. Llámenle ustedes ya para iniciar el domingo, pero el domingo fueron y ya no lo encontraron. Se cumplieron los 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas, como lo manifestó el Señor Jesús y como lo reafirmó el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Después de 3 días y 3 noches, el Maestro rompe las cadenas de la tumba. No hay ninguna dificultad de interpretación en Mateo capítulo 28 verso 1, pues las 2 Marías fueron al sepulcro el día sábado antes de la puesta del sol y el ángel les aclara que ya había resucitado. Los relatos de Marcos capítulo 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20 no son sino aclaraciones de las visitas que se hicieron el día domingo.
Así que por lo tanto, el Señor Jesús fue y es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único medio por quien podemos tener vida eterna. Este tema lo puedes tú buscar en el Facebook. Puedes buscar Antonio Lara Domínguez o alguna de las páginas, llámese Dirección Correcta, Solo Estudiosos del Grupo, Soldados de y para Cristo, Grupo de Preparación, Reflexiones y Temas Doctrinales, en fin. Y si aún así, si no lo hallases, te hago una atenta invitación. Busca a Antonio Lara Domínguez en el Face y envíame un mensaje para que te lo pueda compartir. Y con mucho gusto te lo hacemos llegar a tu muro o en vía inbox, como luego se dice. Mientras tanto, pues esto es Comentando. Son las 23:12. Ahora sí me tardé un poco, pero les deseo que ustedes tengan una feliz noche, un feliz descanso y duerman tranquilos y en paz, cobijados con la misericordia de Dios. Bueno, antes de despedirme, hagamos una oración, ¿de acuerdo? Oremos. Divino Señor Dios y buen Padre Santo, santificado sea tu nombre por sobre toda la faz de la tierra. Aquellos que aman y temen tu nombre y cumplen tu bendita palabra, y aquellos que desconocen de ti porque no se les ha hablado, permitas la oportunidad para que también tengan de saber de tu promesa de vida y de salvación. Padre amoroso, te suplico extiendas tu manto de misericordia sobre todo necesitado, sobre toda la humanidad, enfermo, angustiado, afligido, deprimido, triste, desconsolado, que tú, mi Dios de los cielos, abras tu mano y des bendición en abundancia conforme a tu voluntad en cada uno de ellos. Permitas que aquellos que estuvieron presentes en el estudio, tú les des luz y entendimiento, y Señor Dios, nos des alimento a este espíritu, porque solo proviene de ti. Padre mío, entender y comprender tu palabra es porque tú nos lo concedes. Te imploramos, te suplicamos el perdón de las muchas faltas si las tenemos, de pensamiento, de palabra o de obra, y que Señor Dios nos concedas un feliz y dulce descanso bajo tu piedad divina, permitiéndonos, si es tu voluntad, despertar y ver la luz de un nuevo día. Rogándote que nos escuches en esta hora de la noche, en el nombre único de tu Hijo amado, nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Queridos oyentes y videntes de que bien, no videntes de profetas. Su servidor y amigo Antonio Lara Domínguez se despide desde un rinconcito en el bello estado de Morelos, país México. Que tengan una noche feliz, dulces sueños, see you later, bye, shalom, paz a vosotros, hasta pronto, Dios los guarde y los bendiga. Concluimos, así que gracias por estar atentos y presentes. Recuerden, mañana a las 11 horas de la mañana, tiempo de México, tendremos otro comentario. Gracias por su participación.